Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos dirigimos a nuestra última clase, nuestro último caso de integración con respecto al sistema respiratorio. Vamos a hablar hoy de los casos que tienen que ver con los temas que hemos visto, esta última unidad, ¿de acuerdo? Incluye tanto el AGA, ¿no? Análisis de gases arteriales, incluye las dos partes, ¿ok? Vamos a hablar también de respuesta al ejercicio, ¿no? Aquellas modificaciones que se les hace al sistema respiratorio en cuanto a actividad física, tanto moderada como vigorosa. Vamos a hablar también de la insuficiencia respiratoria, la hipovaria y finalmente la oxigenoterapia. Bueno, vamos directamente con la pregunta número uno acerca del primer tema, ¿no? De AGA. Dice lo siguiente, ¿no? Carlos, un hombre de 45 años, es traído a emergencias por su esposa debido al letargo, respiración agitada y confusión progresiva en las últimas 24 horas, ¿no? Su historial médico revela diabetes mellitus tipo 1, pero no ha estado siguiendo su tratamiento con insulina en los últimos días debido a la falta de acceso a sus medicamentos. Bien, el examen físico dice que llega con una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, la cual es una respiración profunda y rápida, una presión arterial o tensión arterial de 100 por 60 milímetros de mercurio, una temperatura de 36,5 centígrados y un estado mental somnoliento en el cual responde lentamente a estímulos, ¿no? Además, se le realiza una gasometría arterial con los siguientes resultados, ¿no? Tiene un pH de 7,20, una presión arterial de dióxido de carbono de 25 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 10 milicavalentes por litro, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el principal mecanismo compensatorio en este paciente, ¿no? ¿Cuál vendría a ser ese mecanismo por el cual el propio individuo va a tener que realizar para poder satisfacer las necesidades que en este caso se nota que hay alguna deficiencia, ¿no? Y eso lo vamos a explicar en un ratito, ¿no? Entonces, les pediría que pausen para los que están viendo la grabación y ahora iremos con la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es la C, ¿no? Dice hiperventilación para eliminar dióxido de carbono y así reducir la acidosis. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos recordar nuestra clase de Ágano, hablando de los conceptos principales, tenemos dos tipos de acidosis, o mejor dicho, tenemos dos tipos de sistema en el cual puede fallar, ¿no? Un sistema de fallo respiratorio o un fallo en el sistema renal, ¿no? En el fallo del sistema respiratorio vamos a encontrar tanto dos cosas, una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria, igualmente para la renal. Para la renal también vamos a encontrar una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? En cuanto a las causas principales, por ejemplo, en acidosis respiratoria podemos encontrar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ya lo conocemos, una enfermedad obstructiva. También puede ser, por ejemplo, la depresión del centro respiratorio, la cual podría aumentar, por lo tanto, ¿no? Aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Si se deprime, este no va a poder regular, hiperventilar y generar mecanismos de compensación para poder aumentar la ventilación, ¿no? O también, por ejemplo, se puede deprimir el centro respiratorio mediante fármacos, ¿no? Entonces, en una acidosis respiratoria lo que se hace en la compensación es aumentar el bicarbonato renal, ¿no? Si aumentamos el bicarbonato renal, el bicarbonato recuerde que funciona como un buffer, ¿no? Un amortiguador, el cual amortigua los cambios bruscos de pH. En este caso, un cambio de pH bajo, ¿no? Por ser acidosis. Entonces, si aumentamos el bicarbonato, que es un amortiguador, pues vamos a tener que amortiguar justamente, valga la redundancia, esa acidosis, ¿no? Por un procedimiento más que nada renal, que también se explicó. Además, tenemos la alcalosis respiratoria, en el cual puede ser causada por una ansiedad o una hipoxia, ¿de acuerdo? Un aumento de, en este caso, bueno, una disminución, mejor dicho, de los niveles de dióxido de carbono, más que nada producidos por una ansiedad, capaz, ¿no? Si es que se hiperventila, se va a botar mucho más dióxido de carbono, lo cual disminuye el pH, perdón,
aumentaría el pH, ¿no? Y eso causaría una alcalosis, ¿no? Un aumento de la alcalemia. Entonces, ¿qué hacemos por compensación? Pues vamos a retirar justamente el bicarbonato a través de un procedimiento renal. Se dan cuenta, los tipos de compensación son contrarios en cuanto a una alteración a nivel respiratorio, la compensación es renal, y un fallo en el sistema renal va a haber una compensación de tipo respiratoria, ¿no? Entonces, así tenemos en este caso, mm, en este paciente, se presenta una acidosis metabólica, ¿no? Más que nada por la disminución que se presenta de bicarbonato y un pH bajo, ¿no? Acá vamos a recordar un poco de nuestro caso, ¿de acuerdo? Si tenemos aquí el pH, ¿no? Recordemos que el pH usualmente oscila valores normales, ¿no? De entre 7.35 a 7.45, ¿no? Un pH menor, ¿no? A 7.35 quiere indicar una acidemia, ¿no? Y los niveles de bicarbonato, que en este caso son de 10, bueno, lo normal vendría a ser de 22 a 26, como sabemos, y en este caso está 10, ¿no? Por lo tanto, si es un nivel bajo, quiere decir algún tipo de acidosis, ¿no? ¿Ok? Y en este caso sería acidosis metabólica, más que nada también relacionada con lo que vendría a ser la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Lo van a ver más adelante cuando vean este renal, por ejemplo, o cuando vean endocrino también, ¿ok? Entonces, este paciente presenta una acidosis metabólica, la cual es caracterizada por una disminución tanto en su bicarbonato, ¿no? Está disminuido, y un pH bajo, ¿no? El principal mecanismo compensatorio en este caso va a ser la hiperventilación, ¿no? Como dice acá, en la acidosis metabólica va a ser la hiperventilación para poder eliminar dióxido de carbono, ¿no? Si eliminamos dióxido de carbono, de cierta forma también eliminamos cierta parte de la producción de ácido, ¿no? Por lo tanto, regularíamos la acidosis, ¿no? Entonces, esta hiperventilación se da más que nada por un patrón específico, ¿no? Una respiración rápida y profunda, que se conoce como una respiración de Kussmaul, ¿no? Esta se describe justamente como una respiración rápida y profunda, ¿no? Son patrones respiratorios. Entonces, al aumentar la eliminación de dióxido de carbono, botamos más dióxido de carbono, el cuerpo va a reducir la cantidad de ácido en sangre, como les decía, tratando así de restaurar lo que vendría a ser el pH. Bueno, entonces la respuesta aquí vendría a ser una hiperventilación para eliminar el CO2 y reducir la acidosis metabólica, ¿no? Lo hemos deducido mediante los valores que nos dieron en el AGA. Bien. Ok, entonces veamos las otras alternativas, ¿vale? Para poder saber por qué no eran. La A nos decía una hipoventilación para retener CO2 y restaurar el pH, ¿no? Bueno, en este caso no, es incorrecto, ¿no? Hipoventilar, más bien, esto aumentaría más el CO2, lo que agravaría más la acidosis metabólica y no es un mecanismo de compensa, ¿no? De compensación, así que nada que ver. La B dice, aumento en la reabsorción renal de bicarbonato para neutralizar la acidosis. Bueno, eso es incorrecto, ¿no? El riñón, si bien es cierto, puede reabsorber más bicarbonato en acidosis, bien, pero este procedimiento, este mecanismo de compensación por parte del riñón, esto ocurre luego de horas a días, ¿no? Ocurre después de horas o días. Por lo tanto, no es el mecanismo compensatorio inmediato que se espera, ¿no? No como en el paciente que sabemos que si está frente a una acidosis metabólica, que sabemos que puede ser de origen renal, la compensación tiene que ser de tipo respiratoria, ¿no? Entonces, lo que nos espera es que se pueda regular de esta forma, ¿no? Por lo tanto, está incorrecta, porque la respuesta respiratoria es la primera en activarse, ¿no? Después de la respuesta renal, que tarda muchos días. La D dice una excreción renal
de bicarbonato para compensar el desequilibrio ácido-básico. Bueno, esto es incorrecto, ¿ok? Más bien el riñón haría lo contrario, ¿no? Pero si se elimina más bicarbonato, esto haría de que se empeore, ¿no? Empeoramos la acidosis metabólica. Entonces, es un mecanismo que, bueno, no es normal, ¿no? Es patológico, no existe. Bien. Ok, veamos la pregunta número 2. María, una mujer de 62 años, es llevada a emergencias por su hija debido a debilidad extrema, confusión y dificultad respiratoria progresiva en los últimos 3 días, ¿no? Su historial médico incluye una insuficiencia renal crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, pero ha estado estable sin hospitalizaciones recientes, ¿no? Al examen físico se presenta con una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, las que se describen como una respiración lenta y superficial, una presión arterial o tensión arterial de 110 por 70 milímetros de mercurio, una temperatura de 36,7 centígrados y un estado mental somnoliento que puede responder lentamente a estímulos, ¿no? La gasometría arterial haga, uy, vamos a, vamos a eliminar las notificaciones que me están molestando. Ok, la gasometría arterial, como les decía, tiene un pH de 7,12, una presión arterial de dióxido de carbono de 55 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 14 miliequivalentes por litro, un sodio de 140 miliequivalentes por litro y un cloro de 102 miliequivalentes por litro. La pregunta es la siguiente. María presenta un trastorno mixto del equilibrio ácido-base. A, verdadero, B, falso, C, faltan datos y D, NA, necesito ayuda, ¿no? Entonces, aquí vamos a pasar con la respuesta, que vendría a ser verdadero, ¿no? María sí presenta un trastorno mixto de equilibrio ácido-base. A pesar de esta descripción, la cual no nos da mucho acerca de si presenta una acidosis, una alcalosis, lo podemos deducir a través de fórmulas y viendo los valores específicos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, para poder recordar, ¿no? Para recordar ese tema, ¿no? De los trastornos mixtos, tenemos que aplicar ciertas fórmulas, ¿no? Y una descripción importante es hablar acerca del anión gap, ¿no? Entonces, para poder calcular el anión gap, tenemos la siguiente fórmula, ¿no? El anión gap es igual a sodio menos cloro, ¿no? Menos, paréntesis, cloro más bicarbonato, ¿no? Ahí sí podríamos hallar el anión gap. Bien. Valor normal, por ejemplo, se encuentra entre 8 y 12 miliequivalentes por litro. Y un anión gap elevado vamos a encontrarlo pues mayor a 12 miliequivalentes por litro. ¿De acuerdo? Usualmente, el anión gap elevado eh, puede indicar una disminución en el bicarbonato que puede ser reemplazado por otros aniones, por ejemplo, lactatos, cetonas o sulfatos. Y un anión gap normal con una disminución también del bicarbonato compensado por un aumento del cloro, ¿no? El aumento del cloro más bien vendría a compensar esa disminución de bicarbonato, por lo tanto puede sugerir y puede verse que en el anión gap está normal, ¿no? Justamente porque también está dentro de la fórmula. Esto puede describir, por ejemplo, casos de acidosis hiperclorémica, ¿no? Como dice acá igualmente en el cuadro, el valor normal del anión gap era de 8 a 12 miliequivalentes por litro. El aumento del anión gap mayor a 12 vendría a correlacionarse con una acidosis metabólica con anión gap elevado, pero en valores normales de 8 a 12 se relaciona con la acidosis metabólica hiperclorémica. Más que nada por este valor de cloro que se encuentra justamente también en la fórmula, ¿no? Bueno, entonces vamos a reemplazar los valores, ¿no? Para poder hallar el anión gap. El anión gap es igual a sodio menos paréntesis cloro más bicarbonato, ¿no? Entonces, si reemplazamos aquí, teníamos el valor de cloro, perdón, de sodio, que era de 140, ¿no? Reemplazamos 140
menos el cloro más el bicarbonato. El cloro era aproximadamente 112, ¿no? Y reemplazamos 112. Y le sumamos el valor de bicarbonato, que era 14 miliequivalentes por litro. Lo sumamos, nos sale 116, 140 menos 116 nos sale 24, ¿no? Entonces, nos sale un valor, pues, súper elevado, ¿no? De anión gap, ¿de acuerdo? Lo cual nos quiere decir que presenta una acidosis metabólica con anión gap elevado, ¿no? Ahí tenemos nuestro primer trastorno, ¿no? Nuestro trastorno principal. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí, no? Vemos, perdón, se observa aquí una acidosis metabólica con el anión gap elevado, ¿no? Con un anión gap de aproximadamente 24, ¿no? Superior a 12, lo cual indica justamente este diagnóstico, ¿no? Este primer diagnóstico. Vamos a determinar ahora si es que encontramos otro, ¿ok? Entonces, aquí vemos un trastorno metabólico primario. Otra cosa que habría que observar para ver si es que tenemos un trastorno mixto es ver este valor, ¿no? La presión arterial de dióxido de carbono. Tenemos en cuenta que la presión arterial de dióxido de carbono de nuestra paciente es de 55 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Si queremos ver los valores normales, la presión arterial de dióxido de carbono, recordemos que va entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Ok? Un aumento de esto, ¿no? Es decir, mayor a 45, quiere decir que estamos frente a una acidosis respiratoria. Y valores menores a 35 quiere decir que estamos en una alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, acá estamos viendo que es 55. Quiere decir que es mayor. Y estamos en presencia posiblemente de una retención de dióxido de carbono, ¿no? Lo cual podría indicar cierta acidosis respiratoria concomitante, ¿no? Entonces, podría ser de que hay otro trastorno, además de la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso para poder determinar sí o sí si es que hay una acidosis metabólica? Pues hallar lo que vendría a ser la presión arterial de dióxido de carbono esperada, ¿no? Esta es la esperada. Se halla mediante la ecuación de Winter, ¿no? Entonces, la presión arterial de dióxido de carbono esperada es igual a 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2, ¿no? En este caso reemplazamos el bicarbonato, que era 14, y nos sale una presión arterial de dióxido de carbono esperada de 29 más menos 2, o sea que está entre 27 y 31, ¿no? Esta es la esperada. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿no? Si la acidosis metabólica, la primera que hemos encontrado, fuera el único trastorno, la presión arterial de dióxido de carbono debería estar dentro del rango esperado, que es este rango esperado, debido a la hiperventilación compensatoria. Pero, ¿qué hemos encontrado aquí? Que en realidad la presión arterial de dióxido de carbono se encuentra fuera de este rango, ¿no? Entonces es mucho más alta, lo que indica en este caso una acidosis respiratoria agregada. En conclusión, esto confirmaría que tenemos un trastorno mixto. Primero, por el anión gap que hemos encontrado, que indica acidosis metabólica, y finalmente por esta ecuación, ¿no? Que finalmente nos da que es una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces tenemos un trastorno mixto. Nos preguntaban, ¿María presentaba trastorno mixto? Eso era verdadero, ¿no? Ahí está. A ver, denme un segundo. Voy a responder una cosita por acá. Que me estaban escribiendo. Un ratix.
Bueno, avancemos. Pregunta número 3. Como parte de un experimento de fisiología respiratoria, Alejandro, un joven sano de 25 años, es sometido a una prueba de esfuerzo en un cicloergómetro mientras se monitorean sus parámetros respiratorios y circulatorios. ¿De acuerdo? Durante el ejercicio moderado o intenso se registran los siguientes cambios, ¿no? ¿Ok? Una frecuencia respiratoria que aumenta progresivamente de 16 respiraciones por minuto en reposo a 35 respiraciones por minuto, ¿no? El volumen tidal o corriente se incrementa de 500 mililitros a 2 litros. La ventilación alveolar aumenta significativamente igualmente. El gradiente de oxígeno, presión alveolar de oxígeno y presión arterial se mantiene estable. La relación ventilación-perfusión se optimiza hacia 1 en la mayoría de las zonas pulmonares, ¿no? Eso hemos visto en la clase, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Esos cambios. La presión arterial de dióxido de carbono también se mantiene normal, aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Importante ese dato. En ejercicio moderado y disminuye en ejercicio intenso. ¿Ok? El pH sanguíneo se mantiene estable inicialmente, sin embargo disminuye ligeramente en esfuerzo máximo debido a la producción de ácido láctico, ¿no? Eso es normal. Ok, veamos las siguientes aseveraciones, ¿no? Dice 1. Durante el ejercicio la ventilación aumenta por la estimulación de los quimiorreceptores centrales en respuesta al aumento de la presión arterial de dióxido de carbono. 2. La difusión del oxígeno desde los alvéolos a la sangre, perdón, se incrementa debido a un aumento en la superficie capilar disponible para el intercambio gaseoso. 3. En ejercicio intenso, la relación VQ tiende a disminuir en todo el pulmón debido a una mayor perfusión que ventilación. Y 4. En ejercicio moderado, la presión arterial de dióxido de carbono arterial se mantiene estable debido a la compensación ventilatoria. ¿Ok? A partir de esto vamos a ver cuáles van a ser las correctas. Bien. 1 y 3, B 2 y 4, C 1, 2 y 3 y D todas son correctas. ¿Ok? Ahí pueden pausar y realizar su análisis. Ahora voy con la correcta. Bien, la correcta vendría a ser la 2 y la 4. Vamos a analizar cada una de estas dos aseveraciones. Bueno, vemos, a ver, desde la primera hasta la cuarta, ¿ya? Hay que ir analizando. Dice, la primera decía, ¿no? Durante el ejercicio, la ventilación aumenta por la estimulación de los quimiorreceptores centrales en respuesta al aumento de la presión arterial de dióxido de carbono. Esto es incorrecto, ¿no? En un ejercicio moderado, la presión arterial de dióxido de carbono no aumenta, recuerden, no aumenta. ¿Se acuerdan de una curva que hemos visto en la clase de cambios de ejercicio, ¿no? Esta se mantenía estable, ¿no? Se mantenía estable. Debido a esa compensación ventilatoria que hay al inicio del ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos factores neurológicos que tenían que ver con el aumento de la ventilación en la respiración? Hemos visto que incluso antes de los cambios químicos, ¿no? Tanto de dióxido de carbono como de oxígeno, vemos que los cambios ventilatorios son mucho más antes que estos. Tanto, eso hace que la presión de dióxido de carbono, la presión arterial de dióxido de carbono no se afecte, ¿no? No se afecte. Más que nada por los cambios neurológicos que hay al momento, ¿no? De comenzar, o incluso simplemente pensando de que vamos a hacer un ejercicio, ya se activan los estímulos ventilatorios quimiorreceptores. ¿Bien? Entonces, estos quimiorreceptores no se alteran por el estímulo de los gases o de la química, más bien se altera por estímulos neurológicos. ¿Bien? Ok, entonces finalmente la uno no es más que nada porque la ventilación se incrementa más que nada por estímulos neuronales. Incluso como hemos dicho, los centros motores, hasta los propioceptores de los músculos o de las articulaciones, estos también pueden mandar señales directamente hacia, eh, digamos, los centros respiratorios, ¿no? Y eso genera también un aumento de la ventilación, sin antes de que se aumente la presión arterial de dióxido de carbono. Eso lo vimos, ¿no? Ahí pueden ver la grabación para que puedan recordar esa clase.
La 2, ¿no? Bueno, esta la pasa, ¿no? Falso. F, de Fabio. 2. Dice, la difusión del oxígeno desde los alvéolos a la sangre se incrementa debido a un aumento en la superficie capilar disponible para el intercambio gaseoso. Eso es verdad, ¿no? Sabemos que durante el ejercicio el gasto cardíaco aumenta, ¿no? El gasto cardíaco aumenta y eso hace que se recluten más capilares pulmonares, ¿no? Más capilares pulmonares. ¿Y lo que quiere decir? Esto va a aumentar el área de superficie de intercambio o de difusión de oxígeno, ¿no? Acá les he puesto una imagen de la ley de Fick, ¿no? Para que recuerden también. La ley de Fick, ¿qué decía? Determinaba la velocidad de difusión, ¿no? Del oxígeno o de un gas, etcétera, dependiendo de varias variables. Entre estas, por ejemplo, esta era proporcionalmente directa a el área, ¿no? Si hay mayor área, va a haber más velocidad de difusión, ¿no? Entonces, la difusión de oxígeno depende justamente de este aumento de la superficie capilar que aumenta el intercambio gaseoso, ¿no? El área de superficie básicamente aumenta por el ejercicio y también entonces la difusión de oxígeno, ¿no? Bueno, entonces mejora la oxigenación, por supuesto. Esto es verdadero, ¿no? La 3 que decía, en ejercicio intenso, la relación VQ tiende a disminuir en todo el pulmón debido a una mayor perfusión que ventilación. Ok, esto es incorrecto. Eh, Recordemos la clase también, el apartado de modificación del VQ, que en ejercicio intenso la relación VQ más bien se optimiza y más bien todo el pulmón, ¿no? Todo el pulmón, más bien este presentaba unos VQ que se aproximaban mucho al 1, ¿no? A la unidad, en todo el pulmón. Muy diferente cuando hablamos en reposo. En reposo, lo que pasa es que, ya sabemos, ¿no? El VQ es más elevado en los ápices y más disminuido en las bases, ¿no? Pero el VQ en un estado de ejercicio intenso, todo el pulmón llega a un valor de VQ cercano al 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto se debe más que nada porque tanto la ventilación como la perfusión aumentan de manera equilibrada, lo cual hace justamente de que se acerquen al 1, ¿no? A la unidad, ¿no? Y bueno, entonces, no va a haber una mayor perfusión, ¿no? En este caso no hay variación, no hay mucha variación que digamos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto no ocurre en el ejercicio, claramente. La 4 nos dice, en ejercicio moderado, la presión arterial de dióxido de carbono arterial se mantiene estable debido a la compensación ventilatoria. Justamente lo que mencionábamos en la 2, ¿no? O perdón, algo similar a la 1, ¿no? A la 1. Recuerden que durante el ejercicio moderado, la ventilación aumenta proporcionalmente con la producción de dióxido de carbono. Por lo tanto, veíamos que la curva se mantenía normal, ¿no? Se mantenía estable, ¿de acuerdo? La presión arterial de oxígeno, perdón, de dióxido de carbono se mantenía estable aún durante ejercicio moderado. Se mantenía de 40 milímetros de mercurio. Bien. Pero, bueno, este es en el caso de moderado. Recuerden que en el intenso puede cambiar, ¿no? En el intenso, la hiperventilación más bien causaría, ¿no? La hiperventilación, por ejemplo, hablábamos en la ansiedad, ¿no? Que se generaba una hiperventilación y también causaba una carencia respiratoria, ¿no? Caso similar puede ocurrir en un ejercicio intenso, ¿no? Una hiperventilación podría causar una leve o una transitoria alcalosis respiratoria, ¿no? Pero bueno, en este caso hablamos de moderado, por lo tanto, ¿se mantiene estable? Pues sí, ¿no? Es verdadero. Entonces la respuesta correcta era el 2 y 4, ¿no? Que era la B, me parece. Sí, era la B. Ok, ahí está. Pregunta 4. Fernando, un montañista de 30 años, decide realizar una expedición a los Andes, ascendiendo rápidamente a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en menos de 24 horas. Durante el ascenso experimenta dolor de cabeza, mareo y fatiga, pero continúa la travesía. Al llegar al campamento base, presenta náuseas, dificultad respiratoria y confusión mental, lo que preocupa a sus compañeros. Durante la noche, su disnea empeora y su respiración se vuelve entrecortada. Además, sus compañeros
Notan que habla con dificultad y presenta alteraciones en la marcha, ¿no? El examen físico se encuentra lo siguiente, ¿no? Una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 presiones por minuto, una presión o tensión arterial de 130 por 80 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno del 80%, bajo para la altitud, ¿no? Pero compatible con hipoxia hipovárica, unos signos neurológicos de ataxia, estado mental alterado y una auscultación pulmonar con crepitantes vivasales. A partir de eso se hablan de 4 aseveraciones, ¿no? El edema cerebral se debe más que nada a la vasodilatación hipóxica que genera aumento del flujo sanguíneo cerebral y edema intersticial. 2. El edema pulmonar es causado por un aumento de la presión arterial pulmonar, lo que provoca fuga de líquido desde los capilares a los alvéolos sin inflamación significativa. 3. El edema cerebral y pulmonar en la altitud son secundarios a la hipercapnia generada por la hipoventilación a gran altitud. Y 4. El edema pulmonar de altitud es no cardiogénico y se caracteriza por aumento de la permeabilidad capilar debido a la vasoconstricción hipóxica desigual en los pulmones. Ok, veamos cuáles son las verdaderas. La A, 1 y 3, B, 2 y 4, C, 1, 2 y 3 y D, todas son correctas. Bueno, la correcta en este caso sería 2 y 4. Nuevamente 2 y 4 la B. Ok, entonces analicemos cada uno de estos dos entidades, ¿no? Tenemos que el mal agudo de montaña, ¿no? Se presenta mucho, según lo que se indica, por un ascenso muy rápido o deprisa en altitudes de 3.000 o 3.500 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. En este caso, nuestro amigo Fernando, bueno, ha ascendido rápidamente hasta una altura de 4.500, ¿no? Lo cual es un montón en un periodo de un día, ¿no? 24 horas, lo cual es bastante corto, ¿no? Para la altitud. Usualmente el mal agudo de montaña, ¿no? Acá falta poner, bueno, mal agudo, ¿no? Sabemos que este es el mal agudo de montaña, igual es un copy-pega de la clase, ¿no? Incluye tanto cefaleas, fatiga, vértigo, disnea, trastorno del sueño, edema periférico, náuseas y vómito, ¿no? Entre todo ello lo que se menciona también en el caso, ¿no? Esto se desarrolla el primer día y pueden durar entre 3 a 5 días, ¿no? Se presenta tanto como un edema agudo como un edema pulmonar agudo, ¿de acuerdo? En el edema cerebral agudo se da más que nada por una vasodilatación local por hipoxia, que esta vasodilatación aumenta la presión capilar. La presión capilar aumentada, una presión hidrostática aumentada, recuerden que puede generar una fuga de líquido hacia el medio intersticial o interno, ¿no? Y esto se debe más que nada también por el aumento de citocinas proinflamatorias u otros factores de adhesión endotelial que pueden aumentar la permeabilidad endotelial. ¿De acuerdo? En cuanto al edema pulmonar agudo, este se genera más bien por una vasoconstricción hipóxica, ¿no? Esta vasoconstricción hipóxica de cierta forma genera un aumento de la presión capilar. El aumento de la presión capilar pues va a generar aumento también de fuga del líquido hacia el medio interno y posiblemente una disfunción pulmonar grave que acabaría en la muerte, ¿no? En este caso nos dan 4 aseveraciones, vamos a ver cuál es la correcta, de acuerdo a lo que hemos dicho. La 1 dice, el edema cerebral se debe a vasodilatación hipóxica, ¿ok? Que genera aumento del flujo sanguíneo cerebral y edema intersticial, ¿no? ¿Sí? Esto ciertamente es parcialmente correcto, ¿no? Pero está incompleto, ¿no? Si bien es cierto, esta vasodilatación hipóxica genera bueno, esto se da en el cerebro, ¿no? Es cierto, pero el edema cerebral, recuerden que en altitud se debe más que nada a una alteración en la autorregulación de la barrera hematocefálica, ¿no? Más que nada a una autorregulación de la barrera hematocefálica que va a generar una fuga de plasma al intersticio, ¿no? ¿Ok? Del plasma al intersticio. Esto también se le suma el aumento, ¿no?
del volumen sanguíneo cerebral, del flujo sanguíneo, ¿no? Pero recuerden que no solamente por una vasodilatación, ¿de acuerdo? También se debe más que nada por una disrupción de la barrera hematoencefálica. Por lo cual, esa sería la forma más correcta de poder indicar el edema cerebral agudo, ¿no? ¿De acuerdo? La 2, ¿qué dice? El edema pulmonar es causado por aumento de la presión arterial pulmonar, lo que provoca fuga de líquido desde los capilares de los alvéolos sin inflamación significativa. Esto es verdadero, ¿no? En grandes alturas, la hipoxia, ¿no? Respuesta de la hipoxia va a generar una vasoconstricción pulmonar, ¿no? Lo que genera, ya sabemos, un aumento de la presión pulmonar, ¿no? De los capilares, y esto favorece a una extravasación de líquido, ¿no? Lo cual genera un edema, ¿no? Pero este edema, recuerden que no es inflamatorio, ¿no? No trae de por sí células inflamatorias, solamente es líquido, ¿no? Edema no inflamatorio, ¿ok? Está verdadero. 3. El edema cerebral y pulmonar en la altitud son secundarios a la hipercapnia generada por la hipoventilación a gran altitud. No, esto es falso, ¿no? En la altitud, más bien, la hipoxia, porque sabemos que hay hipoxia cuando vamos ascendiendo siempre, ¿no? Disminuye la presión atmosférica, la barométrica y simplemente hay una hipoxia, ¿no? Disminución de la presión parcial de oxígeno atmosférico, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es hipoxia. ¿Esto qué genera? Pues normalmente sabemos que causa hiperventilación, ¿no? No causa una hipoventilación, ¿ok? Más bien, lo que hay es aquí una hipocapnia, ¿no? Normalmente lo que habría aquí es una hipocapnia, que se caracteriza mucho aquí en la altitud, ¿ok? Entonces, más que nada, esta hipocapnia no genera ese edema, ¿no? No genera el edema cerebral, ni genera el edema pulmonar, ¿no? Más bien, el que genera estos dos vendría a ser la hipoxia, ¿no? La hipoxia genera eso, no la hipocapnia, ¿de acuerdo? Entonces es falso. 4. El edema pulmonar de altitud es no cardiogénico y se caracteriza por aumento de la permeabilidad capilar debido a la vasoconstricción hipóxica desigual en los pulmones. Esto es correcto, ¿no? Se genera, como hemos dicho, una vasoconstricción pulmonar. Una vasoconstricción pulmonar, eh, lo que genera, digamos, una hiperfusión, ¿no? Una hiperperfusión, perdón, una hiperperfusión capilar. Y bueno, esto genera daño endotelial, como hemos dicho, ¿no? Se generan citocinas proinflamatorias, se genera VEG, ¿no? VEG que genera daño endotelial y una fuga de líquido, ¿no? Finalmente, al espacio alveolar y genera edema, ¿no? Y no es cardiogénico, ¿ok? Es no cardiogénico porque no tiene nada que ver con el corazón ni la presión venosa pulmonar tampoco, ¿no? Y no alteración de aquí, entonces no es cardiogénico, es verdadero. Bien, era 2 y 4, la B. 5. El señor Roberto, de 68 años, con antecedentes de POC severo, tipo enfisematoso, es llevado a emergencia por su familia debido a dificultad respiratoria progresiva, confusión y somnolencia en las últimas 24 horas. Su familia refiere que hace 3 días comenzó con un aumento de la tos productiva, con esputo amarillento, disnea de mínimos esfuerzos y fatiga extrema. Ha sido fumador desde los 20 años con un consumo de 40 paquetes por año, un montón, ¿no? Y el examen físico se encuentra somnoliento, responde lentamente a estímulos, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25, una presión arterial de 125 por 85, una saturación de 85%, con oxígeno suplementario por cánula nasal a 3 litros por minuto, y una auscultación pulmonar que se encuentra sibilancias difusas y roncantes bilaterales. Bien. En el laga se encuentra un pH de 7.28, una presión arterial de dióxido de carbono de 75 milímetros de mercurio, una presión arterial de oxígeno de 55 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 30 miliequivalentes por litro, ¿no? Y se plantea la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal mecanismo principatológico de la
insuficiencia respiratoria en este paciente, ¿no? Ese es el tema de la insuficiencia respiratoria, ¿bien? Dice A, hiperventilación compensatoria que lleva a alcalosis respiratoria. B, alteración en la relación VQ con atrapamiento aéreo e hipoventilación. C, aumento en la difusión alveolo capilar del oxígeno debido a inflamación bronquial. Y D, hiperventilación por respuesta de los quimiorreceptores a la hipercapnia. Bueno, tenemos aquí la respuesta y vendría a ser la B, ¿no? Alteración en la relación VQ con atrapamiento aéreo e hipoventilación. Bien. La C de insuficiencia respiratoria. Bien. ¿Ok? Mm, uy, esta está mal. Esta es la B. Ese, he copiado peor la parte de la primera pregunta. Bueno, acá lo explico yo tranquilamente, no hay problema. Bueno, teníamos que la respuesta era, después lo corrijo, ¿vale? La alteración en la relación VQ, ¿no? Más que nada, como decía, por atrapamiento aéreo e hipoventilación. Bueno, acá vemos qué cosa, una paciente con EPOC, ¿no? Un EPOC severo tipo enfisematoso, ¿bien? Bueno, este EPOC más que nada es una exacerbación que causaría una insuficiencia respiratoria aguda, ¿bien? Acá decía con atrapamiento aéreo, ¿no? Aéreo, o e hipoventilación, ¿no? E hipoventilación. Entonces, esto se ve dentro de las causas pulmonares, ¿no? De una insuficiencia respiratoria aguda. Por ejemplo, acá justamente la exacerbación del EPOC, ¿no? La causa o la razón es un atrapamiento aéreo y una hipoventilación, ¿no? Alveolar, lo cual causa hipoxemia e hipercapnia. Bien, entonces lo que pasa aquí en el EPOC va a haber un atrapamiento aéreo, ¿no? Un atrapamiento aéreo, lo que causa una alteración en la relación VQ. Bien, eso primero. Además, sabemos que en el EPOC, sabemos que hay un colapso bronquiolar, ¿no? Las paredes de los bronquios, ¿no? Va a generar una obstrucción de flujo aéreo, ¿no? Una obstrucción de flujo aéreo, lo cual causa esta segunda hipoventilación, ¿no? Una hipoventilación alveolar. Esta hipoventilación alveolar lo que va a conducir o lo que va a causar va a ser, primero, una hipercapnia, ¿no? Una hipercapnia. Una presión arterial de dióxido de carbono aumentada, ¿no? Aquí se ve. Acá está. Una hipercapnia, ¿no? De 65 milímetros de mercurio. Y segundo, una hipoxemia, ¿no? Que tenía unos niveles de 55 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, ¿no? Hipoxemia. ¿Sí? Causando también por parte una cierta acidosis respiratoria, ¿no? Bueno, más que nada por esta hipercapnia, ¿no? Acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, bueno, si queremos ver acá mecanismos compensatorios, ya sabemos que si hablamos de una acidosis respiratoria, esto hace que el riñón aumente, ¿no? Acabo de ponerlo, ¿no? Aumente la reabsorción de bicarbonato, ¿no? Aumenta la reabsorción de bicarbonato como compensación metabólica, explicando justamente también la parte en la que hablamos de un bicarbonato elevado, ¿no? De paso 30 es elevado, lo cual se explica la compensación metabólica, ¿no? Por parte del riñón. Ahí está. Entonces, ese sería el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Básicamente. Si queremos hablar de las claves, vamos a descartarlas. Eh, ¿No? Acá vamos a descartar las claves, ¿no? Acá mismo, ¿vale? La A, por ejemplo, decía hiperventilación compensatoria que lleva a alcalosis respiratoria, ¿no? Ok, este paciente no tiene hiperventilación, tiene hipoventilación, ¿no? Bien, una hipoventilación.
Si hubiera hiperventilación, más bien, bueno, acá voy a poner, si fuera hiperventilación más bien, esto generaría una PCO2 baja, ¿no? Una presión arterial de dióxido de carbono baja, ¿no? Como ya sabemos, lo que generaría una alcalosis respiratoria. Pero en este caso lo que hay es una acidosis respiratoria, ¿no? Por el pH y por la presión arterial de dióxido de carbono, lo que confirma sí o sí la hipoventilación, ¿no? ¿Ok? Generado por todo la patología del EPOC, ¿no? Entonces está mal. La C. Aumento en la difusión alveolo capilar de oxígeno debido a inflamación bronquial. Ok, nada que ver, ¿no? Incorrecto. El problema principal aquí en el EPOC es que va a haber colapso de las vías aéreas, ¿no? Sabemos que va a haber atrapamiento de aire también. No va a haber un aumento de la difusión alveolo capilar, ¿no? Nada que ver. En realidad, más bien, la difusión capilar, o bueno, la difusión de oxígeno está disminuida, ¿no? Una difusión de oxígeno disminuida, debido más que nada a la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Que se ve en el enfisema, ¿no? Eso lo hemos visto ya en la clase de enfermedades obstructivas pulmonares, ¿no? Entonces está incorrecto, ¿no? La D, hiperventilación por respuesta de quimiorreceptores a la hipercapnia. Bueno, esto es incorrecto, ¿bien? En pacientes con EPOC crónico, más que nada, como dice aquí en el paciente, ¿no? La paciente, no, paciente, perdón, macho. El estímulo ventilatorio depende mucho más de la hipoxemia, ¿no? Más que en la hipercapnia. Esto lo sabemos más que nada por teoría de los quimiorreceptores centrales. En una exacerbación respiratoria, ¿dónde está la parte de exacerbación? ¿No? Bueno, por ahí está. Había una exacerbación severa, ¿no? La hipoventilación es mucho más frecuente que la hiperventilación, recuerda. ¿Ok? La hipoventilación. Lo que esto genera justamente la acidosis y la hipercapnia, ¿no? Entonces, en este caso no es una hiperventilación, es una hipoventilación, ¿de acuerdo? Por respuesta justamente a estos quimiorreceptores. No, perdón. La hipoventilación se da más que nada por este tratamiento, atrapamiento de aire y toda la fisiopatología del EPOC, como bien dice aquí en el cuadro, ¿no? Lo tenemos acá. Luego ya le cambio el texto que está acá. Y bueno, ahí está. Hipoventilación, ¿no? Hipoxemia, hipercapnia, que justamente la hipercapnia es lo que genera toda esa acidosis respiratoria y esa compensación por parte del bicarbonato a nivel renal, ¿no? Entonces sería la B. Y la pregunta 6, bien. María, una mujer de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, fue hospitalizada hace 3 semanas debido a una neumonía grave que requirió oxigenoterapia de alto flujo por hipoxemia persistente. Inicialmente mostró mejoría, pero en los últimos días ha presentado disnea progresiva en reposo, fatiga intensa y tos seca. A la exploración se le ve frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30, una saturación de 89%, con oxígeno suplementario, una ocultación pulmonar crepitante, ¿no? Secos vivasales, un AGA con pH de 140, una presión de oxígeno de 65 milímetros de mercurio, una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Y finalmente se le hace una tomografía de tórax, en el cual se puede ver un patrón en panal de abeja con engrosamiento intersticial difuso bilateral, ¿no? Y pérdida de la arquitectura pulmonar. Bueno, ahora se nos plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la causa más probable del daño pulmonar en la paciente? La A dice producción excesiva de radicales libres de oxígeno que causan estrés oxidativo y daño alveolar. La B, inhibición de la producción de surfactante pulmonar, lo que causa colapso alveolar y, bueno, colapso alveolar generalizado. C, fibrosis pulmonar secundaria e hipoxia severa prolongada sin oxigenoterapia.
y de acumulación excesiva de nitrógeno en los pulmones causando inflamación crónica. Bueno, si recordamos, creo que la penúltima parte de la clase de oxigenoterapia, la respuesta vendría a ser la A, ¿no? La producción excesiva de radicales libres de oxígeno que causan estrés oxidativo y daño alveolar, ¿no? Recuerdan que, si bien es cierto, la oxigenoterapia, sí, muy buena y todo, ¿no? Mm, Potencia mucho la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Y finalmente la presión alveolar de oxígeno, aumenta el gradiente alveolo capilar, ¿no? Y todo ello aumenta la presión arterial de oxígeno y todo, ya, etcétera. Pero tiene algunas, digamos, desventajas, ¿no? Sé que no se utiliza de manera correcta. Recuerden que una propiedad importante de la oxigenoterapia, cuando hablamos de sus fundamentos, es de que siempre se debe administrar oxígeno al mínimo, pero que pueda satisfacer las necesidades de oxígeno a nivel arterial, ¿no? Utilizar la menos cantidad de oxígeno posible, la menos concentración de oxígeno posible. Bien. Entonces, una consecuencia de la oxigenoterapia, una de estas era la intoxicación por oxígeno, ¿no? Bien. Y una respuesta a ese aumento, ¿no? Prolongado por tanto tiempo de oxígeno y altas concentraciones puede generar la producción excesiva de radicales libres de oxígeno que causarían estrés oxidativo y daño alveolar, ¿no? Otras respuestas, por ejemplo, que se dan por tanto oxígeno, vendría a ser los cambios en las células del endotelio capilar, una inflamación, una sustitución a células epiteliales de tipo 2 que generaría una fibrosis intersticial. Otro, por ejemplo, alteraciones en las uniones intracelulares endoteliales, lo cual aumentaría la permeabilidad capilar y generando un edema intersticial, ¿no? Que también generaría un edema alveolar. Bien. En este caso, la paciente lamentablemente sufrió una fibrosis intersticial, más que nada por lo que hemos visto a nivel de las imágenes, ¿no? Un patrón panal de abeja, ¿no? Engrosamiento intersticial y todo eso se puede ver en una fibrosis intersticial. Entonces, la explicación aquí es más que nada la exposición prolongada a altas concentraciones de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, mayores a 60% de fracción inspirada de oxígeno por más de 24 o 48 horas, causa justamente esta toxicidad pulmonar de oxígeno, ¿no? Por oxígeno. El exceso de oxígeno dice que promueve la producción de radicales libres, ¿no? El ROS, que inducen justamente este estrés oxidativo y daño en la membrana alveolo-capilar, ¿no? Y el daño alveolar justamente produce esta inflamación, ¿no? Ahí está la inflamación crónica, edema intersticial y una fibrosis progresiva, ¿no? Ahí está la fibrosis, lo que explica justamente el patrón en panal de abeja en la tomografía. Bien. Y bueno, hablemos de por qué no son las otras, ¿no? Bueno, la B, ¿qué nos decía? La B, inhibición de la producción de surfactante pulmonar. Bueno, dentro de la, digamos, de esos riesgos de la oxigenoterapia no hemos hablado nada del surfactante, ¿no? Más que nada, no. Más bien, el surfactante o la eficacia de este tiene que ver más con otros síndromes, ¿no? Por ejemplo, la síndrome de dificultad respiratoria neonatal, ¿no? El SDRN, ¿no? Eso sí, capaz tiene que ver, pero no directamente con la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. La C, fibrosis pulmonar secundaria a hipoxia severa prolongada sin oxigenoterapia. Bueno, la hipoxia severa crónica puede causar, por ejemplo, hipertensión pulmonar, ¿no? Por más que nada la remodelación a nivel vascular y pulmonar, pero no puede causar fibrosis intersticial, como se ve acá, ¿no? No causa esta fibrosis intersticial. Bueno, ¿dónde está? ¿No? Acá está, fibrosis intersticial y todo eso. Bien. Más bien, justamente es la oxigenoterapia lo que causa esto, ¿no? Este daño de fibrosis intersticial causado por una hiper, hiperoxia, más no por una hipoxia, ¿no? ¿Sí? La D dice,
La acumulación excesiva de nitrógeno en los pulmones causando inflamación crónica. No, esto está mal, ¿no? El nitrógeno sabemos que es como un gas que no hace nada, ¿no? Es un gas inerte, ¿no? No causa inflamación. No, no causa inflamación. ¿Ok? Aquí más bien la causa de toxicidad se da por los radicales libres de oxígeno, ¿no? Los ROS, no por acumulación de oxígeno, digo de nitrógeno. No tiene nada que ver en este caso. Además, es oxigenoterapia, no es nitrogenoterapia, así que nada, nada que ver. Entonces es la A. Bien. Y bueno, ahí tenemos los casos. Espero que les hayan gustado. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente curso, ¿no? Hasta luego.